Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga cada uno en esta noche, especialmente a todos los siervos de Dios, los pastores que están en esta noche, en este lugar, que vienen, muchos de ellos vienen recorriendo cientos de kilómetros y aquí están en esta noche. Lo maravilloso, lo hermoso es que esto se viene haciendo por años y cada 15 días que llega se vuelve un anhelo, un deseo. ¿Cierto o no? Se vuelve un anhelo, un deseo en venir a la iglesia y en lugar de perder el valor en venir aquí a la iglesia, yo diría, se ha convertido en una verdadera necesidad. Gracias a Dios por ello y pues en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ahí en las pantallas aparece el título del mensaje de esta noche y dice: la eficacia de la palabra. Y eficacia es precisamente la capacidad de lograr el efecto que se desea. Eso es la eficacia. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no pierde su valor. La palabra de Dios es viva. El que le asigna menos valor a la palabra de Dios es el hombre. Y por hacer eso, el hombre ha perdido. Pero los que estamos en esta noche debemos de estar conscientes que la palabra de Dios sigue teniendo el valor tan precioso, hermanos, como cuando Dios lo dijo. Y dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué dice? Eso hay que gritarlo a todas voces, hermano. Eso hay que decirlo, eso hay que publicarlo, eso hay que anunciarlo, eso hay que decirlo. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Siéntense, hermanos. Dice que la gloria del hombre es como la flor del campo, ¿verdad? ¿Cuánto puede costar un manojo de flores recién cortados? Los que les gusta regalar flores, los que les gusta comprar rosas para poner sobre su mesa, ¿cuánto les puede costar? Pues aquí en Guatemala vale 20 quetzales el
el manojito. Y lo tienen que meter en agua. A los 3 días, ¿cuánto puede valer eso? O a los 4 o 5 días, ¿cuánto puede valer eso? Pues el valor es agarrarlo y tirarlo a la basura. Y ahí se acabó. Ese es el valor. La palabra del Señor dice que la vida del hombre, su gloria, todo lo que pueda alcanzar, dice que es como la flor del campo. La hierba está verde, ¿no? Pero si no tiene agua, no tiene un poco de tierra, se seca, se marchita y se acaba. Así dice la palabra que es el hombre. Dice que hay que decirlo, hay que anunciarlo, hay que publicarlo. Si tiene la oportunidad de compartirle a sus familiares, si tiene la oportunidad de hablarle a sus vecinos, si tiene la oportunidad de hablarle a su jefe, si tiene la oportunidad de hablarle a las personas que están en puestos muy altos, cuente que el hombre es como la flor del campo, ¿verdad? El diablo se ha encargado en meter en nuestra cabeza que los 70, 80 o 100 años que se pueda vivir es una eternidad. No, hombre, si es. Dice la palabra del Señor que para Dios 1000 años es como un día. O sea, los poquitos minutos que se pueda vivir sobre esta tierra, ¿qué es lo que hay que valorar? ¿Qué es lo que usted debe de valorar? ¿Qué es lo que yo debo de valorar? ¿Su título? ¿Qué dicen? ¿Su título? La respuesta, ¿cuál sería? No. ¿Sus cuentas bancarias? No. ¿La cantidad de herencias que pueda tener? No. ¿Su juventud? No. ¿Qué es lo que hay que valorar entonces mientras estamos en vida? La palabra de Dios hay que valorarlo, hermanos. Hay aspectos, por ejemplo, hay bienes que cada vez más cobran en más valor. Por ejemplo, hay inmuebles o los inmuebles, por ejemplo, un terreno. Yo platicaba con un señor hace poco tiempo, un terrenón tan precioso que tenía o que tiene por donde yo vivo. Y le dije, ¿y cuánto le costó su propiedad? Le dije. Si le voy a decir, le da risa, me dijo. ¿Cuánto? Le dije. En aquel entonces, me dijo, me costó 175 quetzales, me dijo. Qué lujo, ¿eh? ¿Y cuánto puede valer esa propiedad? Ahora vale 400,000. Wow. Se fue el precio así para arriba. Aquello cobró mucho valor, ¿no? Pero hay cosas que se devalúan. Por ejemplo, usted saca de la agencia un carro 2018. ¿Cuánto le puede costar qué es lo que está más a la moda? Pensemos un Hilux 2018. ¿Cuánto le puede costar? Pues ya en cuestión de unos 6 meses, pensemos si aquel carro le
sacando de la agencia le cuesta 350,000 quetzales. Ya unos 6 meses después eso ya no lo vale. A eso se le llama precisamente devaluar, ¿verdad? Que su costo viene así para abajo. De ahí pasa el tiempo. Unos 10 años después ya se pueden conseguirlos muy baratos. Hay muchas cosas en esta vida que así sucede, ¿no? Se devalúan, pierden su valor. Pero yo quiero decirles en esta noche, el Señor me mueve a decir a la iglesia, la palabra de Dios nunca pierde su valor, hermanos. Nunca. La palabra de Dios sigue con el mismo efecto en el corazón del hombre. El problema es que nosotros le damos menos valor a la palabra de Dios. Pero con el hecho que un mortal no le asigne el valor a la palabra de Dios como lo debería de tener, eso no quiere decir que la palabra de Dios no valga. La palabra de Dios cada vez más para usted y para mí debe cobrar más valor, hermanos. Oiga lo que dice el pasaje que leímos, dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba, ¿qué dice? Es el pueblo. Saben ustedes, hermanos, que en nuestro tiempo se hace la distinción precisamente los altos pueblos, ¿va? Altos pueblos se conoce donde hay más tecnología, hay más ciencia, hay más inventos, hay más dinero, hay más. A eso se le conoce altos pueblos, pueblos modernizados. Pero déjenme decirles, pueden ser pueblos modernizados, pero para Dios sigue siendo hierba. Así. Siguen siendo hierbas para Dios. Que oiga este mensaje a alguien de los que elevan tanto a los hombres en un pedestal, probablemente nos vayan a criticar, pero el hombre sigue siendo hierba, ¿verdad? Con toda y su gloria, con toda y su tecnología, con toda y su ciencia, con todo y sus avances, con todo y lo que pueda tener, el hombre sigue siendo hierba. Es cortado y se marchita y se seca. Pero oigan lo que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué dice ahí, hermanos? Usted lo puede afirmar en esta noche. Hay que decirlo. Y eso sí hay que anunciarlo. Eso hay que darlo a conocer en los pueblos, entre las naciones. Hay que darlo a conocer. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Y qué dice?
¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? Yo no sé si la palabra de Dios en su vida ha transmitido vida, valga la expresión. Yo digo que sí, hermanos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, esa gente que hace mafias, toda esa gente que juega la vuelta, toda esa gente que hace cosas a escondidas, podrán esconderse de un juez, podrán esconderse del gobernante, podrán esconderse de las autoridades, pero ante la palabra de Dios nadie se esconde, hermanos. Nadie, nadie. Entonces dice, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y dice que más cortante que toda espada de dos filos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la palabra de Dios sigue sanando enfermedades? La palabra de Dios sigue liberando. La palabra de Dios sigue cambiando. Usted me podría decir, hermano, pero en mi vida no se ha dado eso. Lo que pasa es que puede ser que usted pueda cerrar las puertas ante la palabra de Dios. Yo le invito, abra su corazón a la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios entra a su vida, no solo llega a su mente, llega, dice, hasta su espíritu, llega hasta los tuétanos, dice que se mete a lo más profundo. Y cuando la palabra de Dios llega, todas las obras de las tinieblas tendrán que huir, seguro. Ahora entiéndame por qué en su corazón puede existir amarguras. Ahora entiéndame por qué puede ser que en su corazón exista inconformidades. Ahora entiéndame por qué en su corazón puede existir cosas malas. No es que la palabra de Dios falle, porque la palabra de Dios nunca falla. El que duda es uno. Por eso yo les invito que hay que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios para que pueda llegar. La palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Leamos ahí en un salmo tan precioso, es bien conocido, Salmo 19. Dice en el versículo 7, la ley de Jehová, ¿sabe cómo es, hermano? Perfecta. Hay personas que son tan atrevidos que dicen los errores de la Biblia, dice. Hay gente un poco desconcertado de sus ideas,
Así se atreven a decir así los errores de la palabra. Dice así, la ley de Jehová es perfecta. Es tan perfecta que hace algo. ¿Qué dice? ¿Cuántos se han convertido aquí al Señor, hermano? Bendito sea el Señor. Usted y yo hemos sido convertidos por la bendita palabra de Dios. Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? Usted quiere ser una persona sabia o sabio. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser sencillos, hay que ser moldeable en las manos de Dios. Alguien podría decir, hermano, yo ni manejar una computadora sé. Hay mucha gente que puede ser que son buenos para manejar una computadora, pero con todo y su computadora puede ir al infierno. Así como lo oye. Ame la palabra de Dios. La palabra de Dios lo puede llevar al cielo, así como lo oye. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Para Dios un sabio no es el que sabe de números, no es el que sabe de tecnología, no es el que sabe de crear bombas atómicas. No. ¿Quién es un sabio para Dios? Un sabio para Dios es aquel que teme ante su palabra. Un sabio para Dios es aquel que respeta lo que Dios ha establecido. Un sabio para Dios es aquel que tiembla ante su palabra. Ese es un sabio para Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué dice? La buena pregunta es si usted se alegra en la palabra de Dios. Mire, yo les voy a dar un consejo de verdad, así. Esto ya va para la iglesia, para los jóvenes, para los que están en música, para los que los que atienden algún privilegio, para los que sirven en la iglesia. Les quiero dar un consejo tan importante. Nunca descuide escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando uno descuida recibir la palabra de Dios y uno prefiere estarse sentado en la jardinera ahí platicando. Yo así sinceramente he tenido que hacer algunas veces. Miro a algunos muchachos o señoritas sentadas en la orilla de las jardineras platicando en pleno mensaje. Les digo, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Vamos para adentro, van a oír la palabra de Dios. Y a veces me dice, a veces solo se me quedan viendo y saben ni qué dirán. Pero un consejo tan importante: ame la palabra de Dios, alégrese en la palabra. Dice que alegran el corazón. Yo no sé si usted se identifica con el sentimiento que escribió David aquí, que alegran. De verdad, miren hermanos, de verdad que la palabra de Dios alegra el alma de uno, alegra el corazón. David, cuando él habla de su experiencia, dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su mosto, dice el Salmo 4. ¿Qué es lo que más lo alegra a usted? No sé. Ojalá que sea la palabra de Dios. Si lo que lo alegra a usted es la palabra de Dios, siga disfrutándolo, porque esa es vida. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro. Miren, que alumbran los ojos. Gloria a Dios, hermanos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Y saben cómo dice ahí? Deseables son. ¿Saben qué es lo que debemos de desear? La palabra. Yo no sé cuánto interés le pone. Yo no sé cuánto amor le pone a la palabra. Yo no sé cuánto esmero le pone usted, hermano, que me está escuchando, a la palabra de Dios. No sé, usted sabrá. Hay quienes que... ¿Cómo se puede identificar, cómo se puede ver que alguien no le asigna el valor a la palabra de Dios como debe de ser? En el retiro del fin de año que acabamos de tener, esa alegría que tuvimos en el espacio en el Aprisco por Palencia, el que estaba presidiendo dijo: quiero ver Biblias levantadas, dijo. ¿Sí? Y yo me di cuenta que los hermanos levantaron su Biblia así, pero en alto, pero la cantidad de Biblias que se levantaron. Pero también vi, hay quienes que no llevaban Biblia. En gestos tan pequeños se puede manifestar el menosprecio que uno pueda tener. En gestos tan pequeños. ¿Qué pasaría si de repente usted, al finalizar este servicio y por alguna razón dejó su teléfono celular ahí debajo de la silla? Ahí lo dejó por alguna razón, se le pasó por alto y lo dejó ahí debajo de la silla y se va. Y estando a 2 cuadras de la iglesia, tal vez ya va de camino y se recuerda: mi teléfono lo dejé debajo de la silla. ¿Qué haría? El otro culto lo va a recoger. Ahí que se quede. ¿Saben que hay quienes que hacen eso con la Biblia? Hay quienes que hacen eso con la palabra de Dios. En algunas oportunidades dentro de la iglesia hay un lugarcito allá que se llama el maletero. Es donde se trasladan todas las cosas que se dejan olvidadas. Y una vez entro ahí y miro ahí las Biblias. Intencionalmente voy y agarro como en las Biblias les ponen sus nombres, ¿va? Vengo y miro: fulano de tal. Y luego hago un análisis y digo: razón tiene, ¿va? Por eso está como está. Por eso vive como vive. Por eso sufre por lo que sufre. Por eso hace lo que hace. Porque se nota de que la palabra de Dios, pues, en el otro culto lo recojo. ¿Cuánto vale la palabra de Dios para usted? Espero que sea como dice David aquí: deseables son más que el oro, más que el oro. ¿Qué dice ahí? Muy afinado. Pues en ella está la vida. La palabra de Dios no cambia. Nunca, nunca pierde el valor. La palabra de Dios tiene el mismo efecto. Pero la buena pregunta es: ¿y por qué no tiene el efecto en mi vida o en su vida? No es que la palabra de Dios esté fallando. No. El problema es uno.
que no le da el valor que debe de tener. Por eso de que ya no se cumplen muchos propósitos en la vida de uno. Hay otro pasaje en el libro de los Salmos, siempre 119. ¿Ya lo tienen? Salmo 119, versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová. ¿Por qué? ¿Qué dice? Han invalidado tu ley. Ese sentimiento que lleva David, que tanta gente que menosprecian la palabra, que le han quitado el valor a la palabra. ¿Saben ustedes, hermanos, que quitarle el valor a la palabra se puede ver en muchos aspectos? Muchos aspectos. Cuando la palabra del Señor habla acerca del pecado que se movía en Sodoma, por eso de ahí viene la palabra sodomía. El pecado que se movía en Sodoma, donde las prácticas sexuales, el homosexualismo, el lesbianismo, todo ese tipo de aberraciones, toda esa degeneración moral en la vida de los hombres de aquella época o de la humanidad en aquella época, se está viviendo en nuestro tiempo. Por eso es de que existe ahora acabamos de estudiar una carta en los centros de estudio bíblico, nuestro punto de vista. El martes pasado fue, ¿te recuerdan, verdad? El título del mensaje, ¿cuál era? ¿Cómo? Los transgéneros a la luz de la palabra. Y fuimos bien claros con toda la iglesia cuál es nuestro punto de vista. Así. Nos pronunciamos totalmente no de acuerdo. Totalmente. Pues eso es lo que ha pasado con las naciones, con los pueblos. Han invalidado la palabra de Dios, han quitado el valor. Pues no solo eso, una cuestión tan aberrante como eso, pero también hay efectos tan, por ejemplo, esto. La corrección se ha quitado. Las correcciones se han quitado en las escuelas, en los centros educativos, porque los derechos humanos han sido puestos en pedestales así donde el hombre se está cumpliendo 666, la manifestación del hombre de pecado. El hombre ha sido montado en un pedestal. La palabra de Dios ha sido quitado. El mundo tendrá que sufrir las consecuencias de haber anulado la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Si la corrección, las disciplinas, las formaciones no lo estableció la nación Israel, lo estableció Dios para nuestra conducta. Pero los hombres lo han quitado. Por eso es de que existen tanta delincuencia, tanto pecado, tanto desenfreno, tanto irrespeto, tantas cosas que se han convertido. Pero la palabra de Dios sigue funcionando. Estamos en contra totalmente de lo que es el maltrato. Ahí sí estamos en contra. Pero la corrección, la disciplina que establece la bendita palabra de Dios funcionará siempre. Siempre. Y dice, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro, dice ahí.
Por esto estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Mi boca abrí. ¿Y qué dice? Esa expresión de suspiré o suspirar es precisamente una expresión de desear algo, ¿no? Eso de hacer. O sea, eso de desear algo lo expresa uno a través de un suspiro. Se puede suspirar por cosas que uno no tiene, ¿no? Yo como quisiera, ¿va? O sea, lástima que no lo tengo, ¿va? O sea, esa expresión de suspiros, ¿va? O sea, es el deseo profundo, es el anhelo, es el deseo de algo. Un día me dijo alguien, fíjese que tuve un sueño que me impresionó, a ver qué sería. Fíjese que soñé que me estaba casando, dijo. ¿Qué será, hermano? No se necesita ser sabio para eso. Es el deseo que está metido ahí dentro de su corazón, ¿no? Fíjese que soñé, que no sé qué. O sea, esos suspiros, ¿va? Pero ¿saben cuáles eran los suspiros de David? Oigan lo que es: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos, dice, hermanos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con todos los que aman tu nombre. Ordena mis pasos. ¿Con tu qué? ¿Cuántos han sido ordenados sus pensamientos y sus pasos? Yo soy uno de ellos, hermano, de verdad. Así, yo soy uno de ellos. Ha sido ordenado mi mente, mis pasos, mi vida, por la bendita palabra de Dios. Améla. Pero saben ustedes, hermanos, ¿cuál es el problema entonces que podamos estar viviendo? Podemos caer en el menospreciar la palabra de Dios. Puede uno caer en ya no darle el valor que tiene la palabra de Dios. Ese es el peligro que podemos estar cayendo. Cuando eso se da, cuando uno no valora la palabra de Dios, entonces Dios dice a través de su palabra: yo honro, dice el Señor, a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Hermano, usted debería seguir viendo el poder de la palabra de Dios en su vida. Debería de seguir viendo, hermanos, la vida de la palabra de Dios en su vida. Luche por encontrarlo. Luche porque esto sea real en su vida, porque si no, únicamente usted se va a encontrar con una religión. Puede estar en una religión, en un templo, sigue siendo el mismo orgulloso, sigue siendo el mismo vanidoso, sigue siendo la misma persona con las inclinaciones al mundo, sigue deseando todo lo que hay en este mundo. Pero cuando alguien ha recibido el poder de la palabra de Dios está haciendo un efecto maravilloso en su vida. Miren, hermanos, la vida de uno es completo. ¿Qué tanto valora la palabra de Dios? ¿Qué tanto la ama?
¿Qué tanto se vuelve real en su vida? Con esto voy a terminar. La Biblia habla de un hombre llamado Demas. Demas fue alguien cuando se encontró con la palabra, lo valoró tanto. Empezó a servir en el ministerio, empezó a ser útil, empezó a pasar un tiempo. Él le aburrió la palabra de Dios, se cansó de la palabra de Dios, se cansó del ministerio y se empezó a venir, dice así, para abajo. El apóstol Pablo tiene que decir de esta manera: Demas me ha desamparado, dice, amando más las cosas de esta vida. Dice. Hay cosas tan agradables en la vida, algunas veces cambia la cuestión económica de uno, a veces cambian muchas cosas en la vida. Nunca debemos de cambiar la palabra de Dios, nunca, nunca. El Señor Jesús dijo: el que valora más a padre, madre, mujer, hijos, más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor. ¿Qué tanto ama la palabra de Dios? Vamos a orar en esta noche.